Dios les bendiga, hermanos, a los que estamos aquí en la iglesia y a los que nos ven por medio de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Para seguir con el servicio de esta noche, voy a leer en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Así, hermanos, pues vamos a continuar con una alabanza y luego ya continuamos con la predicación de esta noche. Que de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndete en el hueco de tu corazón. Que de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno,
Aleluya al Señor. Yo le doy las gracias al Señor porque me tocó compartir la palabra. Me tocó compartir la palabra. Ya oramos por el servicio. Ya estuvimos en la alabanza. Ahora viene lo bueno, mis hermanos, ¿verdad? Viene la palabra del Señor. Pues mi tema se llama el nuevo nacimiento. Y como leyó el versículo al principio mi esposa, ¿verdad? San Juan 3:16. Dije, mi esposa anduvo leyendo en mis notas, ¿verdad? A ver si le habrá entendido mis garabatos, porque de repente ni yo le entiendo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, San Juan 3:16, del 16, mis hermanos, al 21. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Pueden tomar sus asientos. Vamos a decir al Señor que el Señor tome el control, que sea el Padre maravilloso en esta tarde hablándonos, porque Padre bendito, tú mandaste a tu Hijo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por ti, Padre poderoso. En esta tarde te pido que tomes tú el control, Padre poderoso, que seas tú trayéndonos más, Padre, más sabiduría, que creamos más en ti, que aumentes más nuestra fe, que aumentes esa fe que necesitamos, Padre poderoso. Yo te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén al Señor. Pues para mí es un honor, mis hermanos, traer la palabra una vez más. Y estuve toda la semana pasada y meditando en esta bonita palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó al Dios, al mundo, mis hermanos, ¿verdad? Yo recuerdo, mis hermanos, cuando llegué al Evangelio, ¿verdad? Me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta matazón, mis hermanos? ¿Por qué tanto homicidio en la ciudad de Nueva York? ¿Por qué tanto joven ahorita se está deprimiendo? ¿Por qué tanto joven se está suicidando, mis hermanos, verdad? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tanta violencia, mis hermanos? ¿Por qué tantos problemas? Y estuve analizando todo esto, y todo me venía y me llevaba a este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Decía yo y oraba y le decía yo al Señor, ¿qué, Señor? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Verdad? No te entiendo, Padre maravilloso, ¿verdad? Explícame. Ya sacaba un libro y sacaba mi Biblia y oía una predicación y escuchaba aquí, escuchaba allá, pero no entendía, mis hermanos, ¿verdad? No entendía yo el propósito, ¿verdad? Pero hasta último que entendí el qué, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dije yo, Señor, entonces el problema ahí está, ¿verdad? El problema está desde un principio, mis hermanos, que fue fundado el mundo. Sabemos que el pueblo se apartaba de las cosas del Señor, murmuraba, pecaba, y el Señor los castigaba. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejaba, mis hermanos. En pocas palabras, el pueblo no creía en el Señor, mis hermanos, ¿verdad? El pueblo no creía en el Señor. Y dije yo, aquí está la clave, ¿verdad? Aquí está la clave. Vamos a leer ahí, váyanse ahí mismo, vamos a mantenernos un poco ahí en Juan 3:1, donde Jesús habla con Nicodemo, ¿verdad? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo, de cierto digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, dice, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, dice, oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que no sabemos de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio, le dice el Señor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, ¿y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dije yo, amén, Señor, ¿verdad? Entonces la clave está en creer. Creer. Aquí vemos que Nicodemo le dijo, ¿verdad? Se le acercó al Señor y le dijo, el Señor le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoció al Señor, pero lo reconoció como maestro. Nunca lo reconoció como su Salvador. Le dijo, si creyeres, dice, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me ponía a recapitular, mis hermanos, ¿verdad? En mi vida, estuve semanas atrás, hablando con amigos de Durango, ¿verdad? Y siguen en las mismas, mis hermanos. Yo estoy casi teniendo aquí 23 años en este país. Yo pienso que para septiembre, noviembre, octubre, cumplo yo 23 años en este país, ¿verdad? Y hablé con unos amigos de Durango, amigos de la pandilla, amigos que juntábamos para hacer cosas ilícitas en Durango, ¿verdad? Y estaba platicando con ellos, ¿verdad? Y dije yo, están en tinieblas mis amigos. Les platicaba y yo les comentaba, ¿verdad? Y él me alegaba y me platicaba cosas, ¿verdad? Pero me dijo un amigo, ¿verdad? Dijo, esta gente está peor, siguen igual o siguen peores, ¿verdad? Y dije yo, ¿verdad? ¿Cómo el mundo está en tinieblas? Y todo me venía aquí y dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y yo recuerdo cuando estaba en ese mundo, mis hermanos, ¿verdad? Que yo estaba en tinieblas. Yo estaba perdido, mis hermanos. Como dice el canto, ¿dónde estaría hoy si no fuera por el Señor, verdad? Por las maravillas que hizo el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Yo estaba completamente perdido y estaba completamente en tinieblas. Y así es, mis hermanos. A usted le habla una gente, a un joven, mis hermanos, ¿verdad? De Dios, a nuestros hijos, y no quieren que lo reprendamos. Como dice aquí, ¿verdad? No ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Toda gente, mis hermanos, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere escuchar la palabra, que no quiere acercarse a Dios, no quieren que sus obras sean reprendidas, mis hermanos, ¿verdad? Le comentaba yo a mi amigo, me dice, no, hombre, dice, yo soy bien contento, estoy bien feliz. Pedimos dinero y nos dan y nos va re bien, dice, sacamos nuestro dinerito diario. Pero están en tinieblas, mis hermanos, están perdidos. Mis amigos siguen igual o siguen peor.
Y dije yo, Señor, ¿verdad? ¿Por qué la luz no viene a estas gentes? Y semanas atrás estuvimos orando que hubiera alguien que les hablara, que les acercara a la luz, mis hermanos, ¿verdad? Porque así como cuando yo estaba en tinieblas, mis hermanos, ¿verdad? Yo estaba en tinieblas, en completamente oscuridad. Y yo era feliz en esa vida, mis hermanos. Yo era la persona más feliz porque yo tenía mujeres, yo tenía drogas, yo tenía dinero, yo tenía todo lo que necesitaba a mi alcance. Y éramos felices en ese mundo. Y ya hablo con amigos y me dan testimonios de amigos, ¿verdad? Y siguen por las mismas. No, dice, es que el que quiere cambiar va a cambiar, ¿verdad? El que quiere cambiar va a cambiar. No, mis hermanos, ¿verdad? A mí me tuvieron que hablar de la palabra, ¿verdad? Mi mente tuvo que ser abierta, mi venda tuvo que ser quitada, ese corazón de piedra fue transformado y sigue siendo transformado con el proceso, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba yo en tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Ahora nos acercamos y le dijo aquí Nicodemo, ¿verdad? Digo, si te he dicho cosas terrenales, ¿cómo crees si os dijere celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a Números 21:9, mis hermanos. Dice, vamos a leer Números 21 desde el 6 hasta el 9. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Pero lo que me impactó más, mis hermanos, cuando dice el pueblo, que se le acercó el pueblo y le dijo a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, la maldad, mis hermanos, ¿verdad? La maldad ha sido desde el principio de la humanidad. Desde que se fundó el mundo, desde que hubo gente, desde que habitó gente en el mundo, el pecado habitó, mis hermanos. Y hasta la fecha, mis hermanos, ¿verdad? Hay mucha gente en oscuridad. Hay mucha gente en tinieblas que no quieren acercarse a las palabras de Dios, que no quieren acercarse a las cosas de Dios, mis hermanos. Me quedaba yo sorprendido y decía yo, Señor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está lo que le decía a Nicodemo, ¿verdad? La poca fe de Nicodemo, mis hermanos, ¿verdad? Ahora sabemos que nosotros tenemos que nacer de nuevo, nacer en agua y en espíritu, para poder entrar en el reino de Dios. Qué hermosa palabra del Señor, mis hermanos, ¿verdad? Aquí se confirma la poca fe de Nicodemo. Le dijo el Señor, siendo tú maestro, ¿no sabes, Nicodemo? ¿No entiendes, Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, mis hermanos. Vámonos al libro Vamos a ver lo que el Gadareno en Marcos 5. Vámonos al libro de Marcos 5. Del 1 al 20. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba
dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogara a todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar y se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad de los campos. Saliendo a ver qué era aquello que había sucedido, dice, vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido una legión, sentado, vestido en su juicio cabal, mis hermanos, y tuvieron miedo. Y le contaron los que habían visto cómo había acontecido lo que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había entrado el demonio le rogaba que dejase de estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. Me impacta esta palabra como me imagino ahorita, mis hermanos, ¿verdad? El gadareno predicando la palabra de Dios. ¿Cómo era una persona endemoniada, mis hermanos, verdad? Como un loco, mis hermanos, ¿verdad? Como una persona atormentada con miles de demonios, siendo transformado por el poder de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Dice que lo amarraban con cadenas, nadie lo podía dominar al gadareno, mis hermanos, ¿verdad? Con grillos en sus pies, cadenas en sus manos, y él las despedazaba, mis hermanos, como romper un hilo. Pero lo que más me impacta, como él quiso unirse a Jesús, y dice el Señor: no, dice, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Me quedo yo impactado cómo el Señor tuvo misericordia de mí, mis hermanos, y de ustedes. Y cómo yo me imagino el gadareno hablando de la palabra, predicando, mis hermanos. Ahí en pocas palabras el Señor lo mandó a predicar. Predícale a los tuyos. Háblales, cuéntales las maravillas, cómo eras y cómo eres ahora. ¿Cómo era aquel loco que quería hasta matar gente? ¿Cómo ahora Dios está hablando de la palabra? Dice: no, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y conmigo, mis hermanos. Y cómo ha tenido misericordia el Señor de nosotros, mis hermanos, ¿eh? Ahorita si me vieran a mí, mis amigos, no me reconocerían, mis hermanos. Dijeron: aquel loco que andábamos haciendo esto, haciendo lo otro, ¿eres tú ahora que está ahí predicando? Me imagino yo el gadareno de ahí adelante cómo cambió su vida. El pastor gadareno, le han de haber después comentado, ¿verdad? Predicando la palabra no dice, ¿verdad? Pero si el Señor lo mandó a que testificara, así yo me imagino la vida del gadareno de ahí en adelante, mis hermanos. Porque dice que Jesús viene a Jesús, los que habían sido atormentados del demonio y que estaba tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, mis hermanos. Yo me imagino que el del gadareno de repente hasta encuerado, mis hermanos, sin ropa, todo ultrajado de su cuerpo, lacerado de su cuerpo, encadenado, todo un homeless, mis hermanos, sin comer. Y después lo miran sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo, la gente se asusta. Pero cómo el Señor tiene misericordia de usted, cómo tiene misericordia de mí y cómo tiene misericordia de los nuestros el Señor, mis hermanos. Da gloria a Dios del testimonio de nuestra hermana Mayra, ¿verdad? Cómo el Señor pudo hacer un milagro una vez más en su familia y lo seguirá haciendo.
Solamente que nosotros sigamos, que creamos en el Señor. Cree, dice el Señor. Al que le cree, todo le es posible. Pero si no creemos, mis hermanos, ¿cómo va a ser posible? Dijo la hermana que pasó, que oraron aquí enfrente, ¿da? No, dijo, yo sabía que no iba a pasar nada. No haya ni pasado, mi hermana. Entonces, ¿para qué pasó si no tiene fe? Tiene la fe la que tenía Nicodemo. Nicodemo reconoció al Señor como maestro, pero no lo reconocía como su Salvador, mis hermanos. Era un gran maestro de la ley. Nicodemo era una persona respetada entre los saduceos. Era el respetado. Era un gran maestro de la ley. Y reconoció a Jesús como maestro, pero no lo reconoció como su Salvador, mis hermanos, ¿verdad? Y nosotros ahorita podemos creer en el Señor. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, no le dijo a Marta. Vamos a leer ese versículo. Juan 11, 25 y 26. Amén, mis hermanos. San Juan 11, 25 y 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo a Marta, ¿crees esto? Vamos a leer el 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y aquí el endemoniado gadareno estaba muerto, mis hermanos. Era ya un muerto, viviente. ¿Pero qué? Él creyó, mis hermanos. Se acercó el Señor tuvo misericordia, lo salva, lo transforma y vivió el endemoniado. Dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, mis hermanos, yo en mi vida anterior, yo estaba muerto. Uno vivía en la inmundicia, mis hermanos. Yo no creía en el Señor. Pero gracias a Dios hubo personas que tuvieron misericordia de mí, mis hermanos, y oraron, mis hermanos. Y yo volví a vivir, mis hermanos. Volvimos a vivir. Por eso mi predica se llama El Nuevo Nacimiento. Aquí como le mandó el Señor, ¿verdad? Al gadareno, ¿verdad? Ve y testifica. Háblale a tu gente. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Qué milagro no hizo el Señor una vez más en nosotros, mis hermanos. Pero de repente no nos queremos acercar al Señor para que nuestras obras no sean reprendidas. No queremos, mis hermanos, creer en el Señor. No tenemos fe, tenemos la fe que tiene Nicodemo, que no tenía fe Nicodemo, mis hermanos. Que reconocemos a Dios, pero no lo reconocemos como nuestro Salvador. Queremos y decimos, ay, mi Diosito, ¿verdad? Como todo el mundo, ay, yo, mi santito, mi virgencita, mi Diosito, lo tenemos en estima baja. Creemos, y usted pregúntele a cualquier persona si cree, sí creo en Dios, sí existe. ¿Pero han leído la Biblia? No, pues no. Una cosa es creer de verdad, mis hermanos. Pedirle al Señor que nos ponga esa fe que nos hace falta, mis hermanos. Porque Marta se le fue un poco también la fe cuando murió su hermano. El Señor sabía lo que iba a pasar con Lázaro, su hermano. Dijo, pero dijo, esto es para que el Señor se glorifique en la vida de él. Y crean más en él, ¿verdad? Dijo, tu hermano vivirá, resucitará. Sí, dijo, pues cuando venga el Señor va a resucitar mi hermano, ¿verdad? No, dijo, no, te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y cuántas veces se nos ha dicho a nosotros, crees en esto? Que hay enfermedad en nuestra casa, en nuestro familiar, y no creemos, mis hermanos, ¿verdad?
No creemos. Hombres de poca fe, dijo el Señor, ¿verdad? Tener esa fe como el grano de mostaza, mis hermanos, ¿verdad? Tener esa fe que el Señor va a hacer la obra en nuestros familiares, en nuestra vida, en nosotros. Que el Señor va a cambiarme, mis hermanos, ¿verdad? Que va a hacer lo que el Señor prometió, lo va a hacer el Señor, mis hermanos. Pero creer. Dice, vamos a leer. Vamos al libro de San Juan 3, mis hermanos. Del 31 al 36. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra, terrenal es, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas os ha entregado en su mano. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta era mi respuesta, mis hermanos, que yo me preguntaba, ¿por qué tanta gente alejada del Señor? ¿Por qué tanta drogadicción? ¿Por qué tanto homicidio? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanta gente violando niños, matando niñas? ¿Por qué? Porque esta gente no cree en el Hijo del Señor, mis hermanos. Porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta era mi respuesta que yo estaba pidiéndole al Señor, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, tanta gente, mis hermanos, ¿verdad? Me pongo a pensar, esta pobre niña que mataron en Houston, esos jóvenes venezolanos, ¿verdad? Que la mataron, que iban saliendo, fue la niña a una tienda y los muchachos la siguieron y la querían besar, los jóvenes, y la mataron a la niña, la violaron, la ultrajaron, último la aventaron al río y la mataron. Esta gente, mis hermanos, que no tiene en la misericordia del Señor, que no creen en el Señor, mis hermanos, ¿verdad? Por eso hay tanto homicidio, por eso hay tanta masacre, por eso hay tanta drogadicción, porque esta gente no cree en el Hijo de Dios, mis hermanos. Yo glorifico al Señor que nosotros, estando aquí en la iglesia, nosotros creemos, mis hermanos, en el Señor. Que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas y que está haciendo algo en nosotros, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo no testificar? Como este gadareno, ¿verdad? Que dice el Señor, ve, háblale a los tuyos. Háblale a los tuyos. Enséñale las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así nosotros tenemos que hacer lo que nos mandó el Señor, el gran mandamiento que nos enseñó el Señor, ¿verdad? Hablarle a toda la gente, ¿verdad? Cosas, mis hermanos. Marcos 16, vamos a leer Marcos 16, mis hermanos. Marcos 16, del 15 al 17. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero si usted cree, mis hermanos, verdaderamente cree en el poder de Dios, todo esto vamos a poder hacer. Dice, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo he estado orando para que a mis amigos allá de México, mis amigos de infancia, mis amigos allá del barrio, ¿verdad?
que crean en el Hijo de Dios, mis hermanos. Que alguien les pueda hablarles del Evangelio y que a nuestro familiar mucho más lejano, que le hablen de la palabra, mis hermanos, ¿verdad? Y que se gocen como se gozamos nosotros, que crean en el Espíritu Santo, que crean en el poder de Dios, mis hermanos. Si el Señor pudo salvar al endemoniado gadareno, transformarlo como lo transformó, si el Señor me transformó a mí, mis hermanos, que yo era una cosa perdida, mis hermanos, y miren dónde estamos ahorita hablando de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque creímos, fue sembrada la semilla, creímos en el poder de Dios, y ahorita estamos hablándoles a los nuestros a través de estas redes, a través de este púlpito, estamos hablando de las cosas del Señor. Así igual a sus hijos, usted siga creyendo, mis hermanos, ore por él, mis hermanos, que la fe no mengue, sino que la fe crezca más y más, mis hermanos, ¿verdad? Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ore por su familiar, mis hermanos, ore por sus hijos, que no se nos pierdan, mis hermanos. Hay que ganar más almas para el Evangelio. Crea usted, mis hermanos, métase en las cosas del Señor, en serio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque como el Señor mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, el Señor murió por nuestros pecados, por mis pecados, por los pecados de usted. Él se subió a la cruz, mis hermanos, ¿verdad? Pero así como Él se subió por amor al mundo, mis hermanos, así también va a venir. Y todas nuestras cosas que estamos haciendo, vamos a rendir cuentas. Lo más pequeño que hayamos hecho, mis hermanos, lo más insignificante, vamos a rendirle cuentas al Señor, mis hermanos. Por eso hay que seguir echándole ganas en las cosas del Señor. Hay que seguir hablando de la palabra, hay que seguir orando por el enfermo, seguir orando por el necesitado, y que todas nuestras cosas sean alcanzadas, mis hermanos, ¿verdad? Nuestras peticiones sean contestadas. Tarde que temprano el Señor en su momento va a contestarnos nuestras peticiones. Pero usted, dice la palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y me quedaba yo impactado con esta palabra del Señor, cómo me llevaba el Señor a ciertos pasajes, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, tanta gente? ¿Por qué esta gente no quiere creer en las cosas del Señor, mis hermanos, ¿verdad? Pero aún hay esperanza, mis hermanos, ¿verdad? Hay esperanza, es lo bueno, mis hermanos, ¿verdad? Que hasta ahorita, si usted le puede hablarle a una persona indigente en la calle, hay esperanza que esa persona sea alcanzada por el Señor, mis hermanos, ¿verdad? No estamos en los finales de este mundo, pero no estamos estamos a las puertas, ya como dice nuestro hermano Felipe, ¿verdad? Pero no estamos en ese punto que la gente todavía puede ser alcanzada, que nuestro familiar puede creer todavía en las promesas del Señor, mis hermanos, ¿verdad? Dice en San Juan 8:12. Dice San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y nosotros cuando aceptamos a Cristo, mis hermanos, las tinieblas se fueron. Y vino la luz a nuestras vidas, mis hermanos. Vino el Señor, vino esa lámpara a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, y fuimos cambiados y fuimos transformados. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor. Y porque andamos con el Señor, ya no andamos más en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Y usted es luz, mis hermanos. Yo soy luz, mi iglesia es luz, mi pastor es luz, mis hijas son luz, mis hermanos. Somos luz para la oscuridad, mis hermanos. Créase usted, eso, mis hermanos, que usted está hecho con un propósito, mis hermanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para hablarle al necesitado. Para que a través de su testimonio gente sea alcanzada. Para a través de sus oraciones gente sea alcanzada en el reino el reino de Dios, mis hermanos. Nosotros no vamos a ver más oscuridad. No vamos a andar más en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz del mundo vino a nuestra vida. El Evangelio de Dios se nos predicó, creímos en el unigénito Hijo de Dios y no veremos la muerte eterna. Bueno que el Señor tiene misericordia, mis hermanos, ¿verdad? Dice que el sol sale para todos, pero la cobertura del Altísimo es para los que creen en el nombre del Señor. Dice San Juan 11,
Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dice, ¿crees esto? Dice, porque para eso apareció el Hijo de Dios. En primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció y para eso vino, para eso nos entregó nuestro Padre a su Hijo unigénito, para salvarnos, para salvarlo a usted, para salvarme a mí, mis hermanos, y salvar a nuestros familiares, primeramente Dios. Usted crea en esto, mis hermanos, ¿verdad? Y siempre usted diga, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Yo doy esta palabra, mis hermanos, y yo no me avergüenzo de decir que yo estuve en drogas, que estuve en pandillas, porque el Señor apareció en mi vida para deshacer toda obra maléfica que había en mi vida, mis hermanos. Y yo oro por mis amigos de allá de Durango, ¿verdad? Y sus familiares que sean alcanzados, mis hermanos, ¿verdad? Que el Señor aparezca en su vida para deshacer toda obra del enemigo. Porque recuerde que el enemigo vino a matarlo, vino a robarlo y vino a destruirlo. Pero como yo creo en el Señor, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo con esto termino, mis hermanos, y con esto cierro. Y yo dije gracias a Dios, porque hubo gente quien me habló del Evangelio, hubo gente quien oró por mí, mis hermanos, ¿verdad? Y fuimos alcanzados. Pero lo magnífico del Señor, que nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios. Dice, al que cree, todo le es posible. Usted va a decirle al monte, quítate a un lado, oro por mi familiar, imponga las manos por el enfermo y el enfermo sanará. Pero al que cree, todo le es posible. Yo bendigo la palabra del Señor, bendigo a la persona que me habló de la palabra del Señor, bendigo a mi madre que siempre estuvo orando por mí y el Señor me alcanzó. Crea usted, mis hermanos, y dice, no te he dicho que si creerás, verás la gloria de Dios. Y usted tiene derecho, mis hermanos, a ver la gloria de Dios en su vida, en su familiar. Crea que el Señor tiene el poder para, si levantó un muerto, mis hermanos, ¿verdad? Le dio vida nueva al Gadareno, resucitó a Lázaro. Y cuántas cosas, la niña, la hija de Jairo, la enferma del flujo de sangre, ellos creyeron, mis hermanos, ¿verdad? Creyeron. Decía la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde, la orillita del manto del Señor, seré salva. Pero ella creyó, mis hermanos, ¿verdad? Así tanto como usted, tanto como yo, vamos a dar cuentas al Señor. Pero creemos en el Señor. Estamos a punto, estamos a tiempo de decirle al Señor, perdóname por lo que he hecho mal. Y yo me arrepiento, te entrego mi pecado, te entrego mi falta, te entrego todo lo que no me corresponde. Sálvame, Señor, me arrepiento y creo en el Hijo de Dios y será salvo usted, mis hermanos y yo. Yo invito a mi esposa, vamos a cantar un canto más para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya al Señor. Aleluya, Padre poderoso, porque creemos en ti, Señor maravilloso. Todo es posible, mis hermanos. Aleluya, Padre.
por la palabra del día de hoy. Yo creo que cada uno de los que dan una palabra es palabra de Dios hablando. Entonces, creamos esa palabra, así como el Señor Jesucristo hizo tantos milagros con Lázaro, como hablaba mi esposo en la predicación, tantos milagros que se pueden ver en la Biblia, porque son demasiados, hermanos. Si nos pusiéramos a contar los milagros que hizo en la Biblia, son muchos milagros. Y así como esos milagros, así como Jesús hizo esos milagros, aún puede hacerlos ahora. Debemos de confiar, debemos de creer que para Dios no hay nada imposible, nada es imposible para Dios, y siempre podemos ver ese milagro que está preparando para cada uno de nosotros, porque sabemos que en todas nuestras familias hay necesidades, hermanos. No todos padecemos de necesidades, todos necesitamos un milagro en nuestra familia, solamente hay que creer, porque Dios puede hacerlo de nuevo, amén. Así que grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos aquí. Así que sigamos creyendo esa palabra, sigamos creyéndole a Jesús y sigamos creyéndole a Dios de que Dios todo lo puede, amén. Así que a todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales, recuerde que estamos ubicados en el 9510 Spring Street, Dallas, Texas, 75227. Estamos con nuestro pastor Arturo Jurado. Los servicios de oración son los martes a las 7, los viernes el servicio es de 7 a 9, y los domingos la escuela dominical empieza a la 1 y terminamos con la predicación, amén. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente servicio. Bendiciones.